frío, donde vamos a anhelar un poquito de calor. Yo sé que algunos dicen, no, yo estoy mejor con el calor, y otros prefieren el frío. Bueno. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 22. Cuando lo tenga, ¿verdad? Voy a invitarlo a que una vez más, puesto de pie, leamos esta escritura. Segundo de Reyes, capítulo 2, ya está ahí. Si mira algún hermano que no tiene Biblia, comparta con él. Alguien que está batallando para encontrarlo, ayúdele, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos esta una palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22. Y dice la bendita palabra del Señor. Y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, usted sígame con su vista, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Hasta ahí nada más, verso 22. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, aprender de ella, Señor amado. Enséñanos en el nombre de Jesús. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, nos dirija, nos guía, nos redarguya, Padre Santo, y nos impulse a hacer el trabajo, Padre, que tú nos has enviado. Muchas gracias por tu amor. Gracias por compartir con nosotros todas estas bendiciones que ahora tenemos, Señor. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Aguas amargas, aguas dulces. Aguas amargas que cuando son sanadas se tornan en aguas dulces. Aunque somos hijos de Dios y somos herederos de sus promesas y de sus bendiciones, muchas veces no estamos disfrutando de ellas porque no hemos madurado. Dios no nos puede confiar unción, dones o sobreabundancia si no tenemos la madurez suficiente, ¿verdad? Esto es como cuando nuestros hijos van creciendo. Yo sé que cuando crecemos en pueblos pequeños, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de crecer en un rancho, ¿verdad? Allá donde usted aprende a manejar tractores, a manejar los troques, lo que se usan, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos se usaban los bueyes, ¿verdad? Una yunta de bueyes se le llama a un par de bueyes que jalan el arado, jalan la carreta, ¿verdad? Y se usa para eso. Pero los que crecieron en pueblos pequeños y tenían la posibilidad de tener carro, aprendieron a manejar temprano, ¿verdad? Tenían esa posibilidad. Por ejemplo, hoy en día nosotros, ¿verdad? En la ciudad, cuando nuestros hijos van creciendo, ¿verdad que no les compramos carros a los 5 años a nuestros hijos? Bueno, de juguetes sí, ¿verdad? Pero carros. Les compraremos a lo mejor una bicicleta, pero aún una motocicleta como para andar, ¿verdad? En la vía pública, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros hijos no tienen la edad, no cumplen, ¿verdad? Con los requerimientos que se piden, ¿verdad? Para ello. Entonces, por esa razón, hasta que nuestros hijos maduran, ¿verdad? Y ya van llegando a los 15, a los 16 años, y entonces empiezan, ¿verdad? A ver que otros a su edad ya tienen carro, van a la escuela en carro, y empiezan a lo mejor a meter, ¿verdad?, su aplicación con los papás. ¿Cuándo vas a comprar un carro? ¿Cuándo voy a poder tener mi carro? ¿Cuándo voy a poder me acompañas para ir a sacar mi permiso ¿verdad?, de manejo, y luego mi licencia, etcétera? Entonces, asimismo, ¿verdad?, como ellos no han alcanzado una madurez, es por esa razón que no les estamos dando todo ese tipo de beneficios. Entonces, un manejo incorrecto puede derivar en nuestra propia destrucción.
Muchas veces nosotros caemos en círculos viciosos, muchas veces estamos pidiendo cosas a Dios, cosas que Dios sabe que todavía no podemos nosotros manejar porque no hemos madurado, seguimos siendo como niños todavía se ven en nosotros, ¿verdad? Algunos cambios que no se han hecho, ¿verdad? No hemos dejado de ser murmuradores, iracundos, egoístas, mal hablados, rencorosos e inestables. Entonces eso explica por qué no logramos crecer espiritualmente. Dios quiere bendecirnos y es tiempo de que cada persona nos demos cuenta de nuestra condición y que cambiemos. Es en la madurez de nuestros hijos cuando vamos viendo qué herramientas podemos darle. Entonces, dicen que había un joven, ¿verdad? Esto es nomás para que se ría un poquito. Había un joven que el papá lo acompaña, van y sacan su permiso de manejo. Y entonces en el camino le dice el muchacho al papá, le dice, bueno papá, vamos viendo cuándo ya me das un carro. Dijo, ya tengo el permiso. Entonces el papá le dice, bueno mijo, he visto que tus calificaciones están un poco abajo. Si tú levantas las calificaciones, si te pones a leer la escritura, dijo, la Biblia, dijo, y te cortas ese pelo, porque el muchacho traía el cabello largo, ¿verdad? Y bueno, quedó la condición así. Pasaron algunos meses y entonces el papá vio que el muchacho había levantado las calificaciones, ¿verdad? Había mejorado eso. Y incluso algunas ocasiones había visto que estaba leyendo la Biblia, pero no se cortaba el pelo. Y entonces el papá le dice, bueno mijo, he visto que has estado, ¿verdad? Has mejorado tus calificaciones. Le dice, bueno, de hecho papá, también he estado estudiando la Biblia. Pues sí, pero ¿qué ha pasado? Dijo, que todavía no te cortas el pelo. Le dice, bueno, de hecho, dice, he leído, dijo en la Biblia, que los hombres de Dios también traían el pelo largo. Y entonces le dice, Sansón tenía el pelo largo, los israelitas, los que verdad eran nazarenos, tenían el pelo largo, incluso el Señor Jesucristo tenía el pelo largo. Le dice, bueno mijo, ¿quieres carro, verdad? Le dijo, pues sí. Mira, si leíste bien la escritura, te diste cuenta que tanto Sansón como el Señor Jesucristo y todos los que tenían el pelo largo, dijo, cuando querían ir de un lugar a otro, dijo, no necesitaban carro, iban a pie. Así es que el joven tratando, ¿verdad?, de alcanzar ese beneficio, ¿verdad? Dicen que para un hijo astuto, un papá sabio, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios, o somos hijos de Dios, o somos esclavos todavía del pasado. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Este versículo, mis hermanos, nos enseña que si bien como hijos de Dios tenemos derecho a las promesas y a las bendiciones de Dios, seremos o iguales a esclavos si espiritualmente no crecemos. En Gálatas 4:1 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando un niño, ¿verdad?, es niño, todavía no es dueño de la casa, es hijo solamente del papá. Y es posible que un día llegue a heredar la casa y los bienes de los padres. Y aunque él es el vamos a decir, ¿verdad?, al que se le va a dar todos esos bienes, pero de niño no se le da todo, o sea, no es dueño, aunque es dueño de todo, pero todavía no ejerce derecho sobre esos bienes. Entonces nosotros también, si no maduramos, si no crecemos, si no hay cambios en nosotros, no se nos van a dar. ¿Qué condiciones le ponemos a veces a nuestros hijos para poder darles algo? ¿Verdad? Te voy a dar el carro, pero, ¿verdad? Y ahí van las condiciones. Te voy a dar teléfono, pero otras condiciones, ¿verdad? Te voy a dar y usted promete de lo que va a dar, de lo que usted puede darle, pero hay condiciones. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean mejores, ¿verdad? Hay cosas en las que
Yo escuché desde niño, decía que el carro era la perdición de los jóvenes, en mis tiempos de niño, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuál puede ser la perdición de los jóvenes? ¿Seguirá siendo el carro? Hay muchos factores ahora, ¿verdad? La perdición del niño lo tenemos bien claro, ¿cierto? Y van a estar de acuerdo conmigo, el teléfono. Ahora, ¿cuántos de nosotros crecimos con ello? ¿Lo necesitábamos? No. Nosotros conocimos celular hasta que ya de adultos, ¿verdad? Apenas, pues el celular no es tan viejo. El celular es de apenas hace, ¿qué? 15 años, de 15 años para acá. Es algo nuevo, pero hemos visto qué tanto daño ha hecho a la niñez, a la juventud. Hoy quiere usted poner quieto a un niño y, ¿verdad?, le da el teléfono. Antes era diferente. Entonces, hay tantas cosas en las que todavía no maduramos. Entonces, hay situaciones amargas en algo positivo. El ejemplo de Eliseo, una evidencia espiritual es poder cambiar las aguas amargas en aguas dulces, es sacar lo bueno de lo malo. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Y eso incluye absolutamente todo. Cuando sabemos sacar lo positivo de lo negativo, todas las cosas pasan por algo. Recuerdo que en una ocasión venía con otro hermano, estaba yo jovencito, como unos 17 años, veníamos de una conferencia o confraternidad de iglesias, y veníamos corriendo porque queríamos alcanzar el camión, ¿verdad?, de pasajeros, y no lo alcanzamos. Y entonces frustrados, ¿verdad?, cansados, 2 o 3 días creo de campamento, etcétera, queríamos ya llegar a casa. Y entonces al ratito, como a 20 minutos, llegó el otro, nos subimos y nos fuimos. Y veníamos con ese afán de llegar pronto a la casa, pero entonces nos dimos cuenta que aquel autobús en el que, si lo hubiésemos alcanzado, hubiéramos sido también de aquellos que se dieron vueltas, ¿verdad? Allá adelante había un accidente y era el autobús que no alcanzamos. Todo pasa por algo. Cuando entendemos que las cosas, ¿verdad?, aún las malas, aún aquellas en las que nos desesperamos, a veces el hecho de que usted se le olvidó algo y regresó a la casa, etcétera, ¿verdad?, cómo Dios lo está librando, lo está guardando de algo peor. Entonces, sacarle lo bueno a las situaciones terribles o a las adversas. Entonces, una situación puede ser transformada en algo positivo, por muy dolorosa o terrible que ésta sea. Jesucristo enseñó que sus discípulos, ¿verdad?, se conocerían, ¿por qué? Por sus frutos. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tienen amor los unos por los otros. Entonces, siempre habrá adversidades que nos causen amargura y que el enemigo aprovechará, ¿verdad? Cuando damos el discipulado, especialmente el discipulado básico, lo que hacemos es enseñar precisamente acerca de eso, de que muchas veces en nuestra vida padecimos, vivimos situaciones adversas, terribles, maltratos, etcétera, y todo aquello se convierte en un enojo, en un cuando tenemos rencor hacia alguien, y crecimos con eso, ¿verdad? Y vivimos con ello, que se convirtió en amargura porque se arraigó tanto en nuestro corazón, y eso trae como consecuencia muchas otras cosas. Es por esa razón que sonreímos muy poco, reímos muy poco. A lo mejor en una fiesta, una reunión, un chiste por ahí, ¿verdad? Pero después nuestro semblante se torna otra vez en ese rostro, ¿verdad?, lleno de amargura, de tristeza, por el dolor causado en el pasado. Entonces, aún de esas cosas tenemos que sacar lo bueno. Cuando tomamos 2 Reyes capítulo 2, ¿verdad?, donde estamos ahorita, 19 al 22, esta porción de la vida y los milagros de Eliseo para aplicarla a nuestro crecimiento espiritual. Eliseo se encontraba en tierra buena, como nosotros, ¿verdad? Al tener a Jesús en nuestro corazón, Él vino y nos fertilizó y nos hizo tierra buena. Entonces, en ese lugar, ¿verdad?, donde llegó a habitar Eliseo, eran tierras, habían aguas, pero las aguas eran amargas. Entonces, Eliseo tomó la actitud correcta al convertirlas en dulces.
Actitud que debemos adoptar en todas las circunstancias que nos causen tristeza y que nos causen dolor. Hemos estado predicando, ¿verdad?, los miércoles acerca de las bienaventuranzas. Hemos hablado de muchas cosas en las que hemos fallado y que Dios quiere que nosotros anhelemos todas esas cosas. Un corazón humilde, ¿verdad?, el no juzgar, el seguir sus mandamientos, etcétera. Entonces, a sacarle las cosas buenas de las cosas malas. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en algún lugar donde hay una fuente, un manantial, o donde hay aguas y que las aguas están malas, están enfermas. La gente se queja toma de esa agua y se enferma. Algunas veces porque los minerales son tan fuertes, esa agua tan rica en minerales que o puede traer sanidad o puede traer, ¿verdad?, un malestar a su cuerpo. Entonces, Eliseo tomó esa actitud. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos sacar esas cosas buenas de las malas? Aceptando que las ofensas siempre van a venir, vaya a donde vaya, esté donde esté. Lucas capítulo 17 verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, dice que van a venir cosas malas a nuestra vida. Pero vamos a esa escritura, dice, es necesario, dice, es inevitable que vengan cosas malas. Lucas capítulo 17 verso 1. Y dijo el Señor Jesucristo, imposible, escuche bien, el que está diciendo esto es el Señor Jesucristo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces la Biblia nos está advirtiendo de que van a haber tropiezos, de que van a haber adversidades, de que va a haber oposición, de que vamos a tener muchas dificultades. Pero como hijos de Dios y teniendo nuestra esperanza en Él, vamos a aprovechar esa situación para tener, dicen por ahí, ¿verdad?, al mal tiempo buena cara. Entonces, comprendiendo que las ofensas son necesarias y que Dios las usará para hacernos crecer y para madurar. Mateo capítulo 18, también verso 7, también nos dice algo muy parecido que lo que dice Lucas. Dice que vendrán, ¿verdad?, esas dificultades. 18 verso 7 de Mateo. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, escuche bien otra vez la palabra, ¿verdad?, es necesario. Decía primero Lucas, dice, imposible es que no vengan, ¿verdad? O sea, es una seguridad de que van a haber esas situaciones. Y ahora dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, escribe Mateo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces los árboles, mis hermanos, siempre van a experimentar vientos, tormentas, ¿verdad? A todo tipo de árboles les va a llegar eso. A nuestra vida nos va a llegar. Así árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, como el que está allá a medio desierto, le va a llegar, bueno, aunque en el desierto, ¿verdad?, no sea. Pero aquel que está lejos de las aguas, también le va a llegar la tormenta. ¿Me entienden? Entonces lo que quiere decir esto es que nosotros en Cristo, nosotros en el camino, nosotros sirviendo a Dios, vamos a tener lo mismo que vive la gente, solamente que nosotros vamos a tener el agua siempre a nuestro alcance, esa agua, ¿verdad?, que llena nuestro ser. Así es que las aguas, aprendiendo a perdonar y viviendo el perdón como estilo de vida. Romanos 12:14 nos dice que bendigamos, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sabe que el perdón nos beneficia a nosotros cuando vivimos llenos ¿verdad?, recordando el pasado, recordando lo malo, ¿verdad?, no vamos a avanzar. Romanos 12 verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, termina diciendo, ¿verdad?, el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Algo que no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad?, porque la sociedad, el mundo nos enseñó a que no te dejes, ¿verdad?, págale con la misma moneda, ¿verdad? Y a veces hasta te citan la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, y te dicen, no, como dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si te dan uno, pues dale dos,
Asegúrate que el segundo, ¿verdad?, sea más. No, esas recomendaciones, ese consejo no nos da la Escritura. La Escritura nos dice que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos, que no nos venguemos, que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer, que si tiene sed, que le des de beber. ¿Verdad? Si le das de comer y le das de beber, pero no le vas a echar veneno. Dale de beber, dice, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego montará a su cabeza. Muchas veces pensamos en la venganza, ¿sabe? La mejor venganza es bendecirlos. Bendecirlos. Porque entonces Dios va a tomar control. Escuche bien, Dios es justo. Dios es justo. Dicen que había un hombre allá como los 1800, un hombre que fue condenado injustamente. El hombre el que había asesinado, el que había matado, era bastante influyente. Influyó tanto, ¿verdad?, que llegó hasta corromper al mismo juez, y entonces este hombre solamente buscó a alguien que pagara el crimen. Y bueno, ¿verdad?, agarraron a alguien ahí que era inocente. Entonces el juez, ¿verdad?, sabiendo lo que estaba haciendo, pero aquella persona inocente, ¿verdad?, no sabía lo que estaba pasando, ni sabía la corrupción lo que estaban tramando, tanto el verdadero culpable, el juez, ¿verdad?, y aún creo que el jurado, ¿verdad?, ellos no sabían. Pero dijo el juez, voy a dejar que sea Dios, ¿verdad?, quien en su justicia dé el veredicto acerca de este hombre. Dice, voy a escribir, dijo, en dos papeles, en uno inocente y en otro culpable. Y entonces dice, vamos a darle a escoger a la víctima, al arrestado, ¿verdad? Y el papel que él escoja, dice, esa será su sentencia. Y entonces el juez, que se había corrompido, escribió en los dos papeles, culpable, culpable. Así es que no importara el papel que agarrara aquel hombre acusado injustamente, iba a ser culpable. Sin embargo, estaba ahí el jurado, aquel hombre que estaba acusado injustamente, ¿verdad?, cerró los ojos antes de agarrar un papel. Cuando sintió que el jurado y la gente que estaba ahí se estaba desesperando, abrió los ojos y con una sonrisa agarró uno de los papeles, lo hizo bolita, se lo comió. Todos los demás estaban enojados, decían, ahora ¿cómo vamos a saber qué papel escogió? El acusado dijo, muy fácil, dijo, sabiendo lo que dice el papel que queda ahí, entonces sabrán qué decía el otro que yo me tragué. Inteligencia, ¿no? Bastante sabio. Y entonces dice la historia que aquel hombre, ¿verdad?, por supuesto, el papel decía culpable, entonces el otro debió haber dicho inocente. Pero él, sin saber lo que estaban tramando, entonces se aplicó la justicia de Dios, porque Dios es justo. A veces nosotros tenemos miedo porque tenemos un razonamiento. A veces somos acusados injustamente. A veces entramos en situaciones, no sabemos cómo, pero cuando recurrimos a Dios, Él da la sabiduría, porque Él es justo. Aquí había un lugar donde dice que estaba este hombre. Recientemente él había recibido, de hecho creo que es el primero o el segundo, si consideramos que cuando Elías se fue y le dejó el manto, ¿verdad?, su manto a Eliseo. Eliseo viene, dice, ¿a dónde se fue el Dios de Elías?, ¿verdad? Y golpea las aguas del Jordán y las aguas se abren y él pasa en seco. Eso lo consideramos un milagro. Entonces, sube y llega a un lugar donde dice que tienen aguas malas, agua que si la gente lo toma se enferman, aguas amargas. Y él dice, tráiganme una vasija nueva, y dice que poniendo sal en ella, fue a los manantiales y dio palabra. Dijo, ¿verdad?, estas
estas aguas, dice, serán sanas. Entonces, por palabra de Jehová, dice, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas, y declara, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, nosotros vivimos en una ciudad en la que hay iglesias cristianas, pero es muy difícil. Salimos a las calles, tocamos puertas, hemos invitado a tanta gente, hemos compartido el evangelio con mucha gente, pero la gente está viviendo su vida. La Biblia nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. Podemos vivir en una ciudad tan mala. Hemos estado orando, hemos tenido vigilia a varias iglesias y estamos preparándonos para esta campaña, ¿verdad?, esta cruzada internacional, tratando de alcanzar nuestra ciudad. Saquemos lo bueno de lo malo. Convirtamos en el nombre de Jesús nuestros vecindarios, nuestra ciudad. Sigamos orando por ella. Sigamos haciendo el trabajo. Aquí la gente había perdido a lo mejor el interés de ese lugar. No sé si había gente que se había movido de ahí, pero no lo dice la Escritura. Pero dice que tenían manantiales que daban aguas amargas, aguas malas. La gente se enfermaba. Es posible que se moría, porque dice ahí, dice, ya no habrá ni más muerte ni enfermedad. Son sanas, y dice que fueron sanas hasta el día de hoy. Esta ciudad, mis hermanos, es conocida a nivel mundial como la ciudad del pecado. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y nosotros deseamos que esta ciudad sea reconocida, no por la ciudad de las luces, sino por la ciudad que recibió la verdadera luz, la luz de Jesucristo. Entonces, Santiago capítulo 3 verso 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Habrá alguno que se sienta ofendido y con falta de perdón? ¿Habrá alguno que fue dañado desde quizás su juventud, su niñez? Vamos a pedirle a Dios que cambie, que transforme esa amargura que hay dentro de nosotros en dulzura. ¿Cree usted que Dios puede hacerlo? Por supuesto que sí. Dios puede hacer eso y mucho más. Si en nosotros lo único que brota es amargura, Dios quiere transformarlo. Dios quiere sanar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Sal. Pero no la sal física, sino la sal de la palabra que limpia. Y dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 verso 4, dice, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si todavía siente, ¿verdad?, que no ha sido limpio, porque el creyente amargado no puede llevar fruto. Cuando el creyente amargado siembra semilla, crece, pero repentinamente vuelve a lo mismo. Su vida se convierte estéril, no rinde fruto. Pero sabe que cuando somos sanados vamos a poder llevar frutos. ¿Usted ha visto árboles frutales cuando se enferman? Es posible que lleve frutos, pero su fruto va a estar contaminado. Puede ser con plaga, puede ser que no se desarrolle. Y es hasta que ese árbol es sanado. A veces hay que cortar, hay que podar para que lleve fruto, y fruto bueno, y su fruto permanezca, no se caiga, no se desprenda del árbol. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Si hay algo todavía dentro de nuestro ser que nos estorba, si hay algo que todavía sentimos que no nos ayuda a madurar, porque mientras no estemos limpios no podremos fructificar, es necesario que estemos limpios para llevar frutos
al 100 por 1. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por el gran privilegio de tenerte a ti como Dios. Bendito Señor, vemos en la palabra cómo habían aguas que no se podían beber, no sabían bien. Y quizás nosotros en nuestra condición, aún para la sociedad, a lo mejor no nos ven bien, ni caemos bien. Pero Señor, venimos a ti porque tú haces los cambios. Tú puedes convertir todo lo malo en bueno. Dice tu palabra que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogiste para avergonzar al sabio y al entendido. Amado Señor, sabemos y que entendemos nuestra condición, que somos débiles, que somos seres humanos, que vivimos en un mundo contaminado, un mundo violentado, pero te tenemos a ti, Señor. Y hoy venimos a ti, pidiéndote y suplicándote que sanes nuestro corazón, sanes nuestra mente, sanes nuestras emociones. Ayúdanos a tomar las decisiones, Señor, esas decisiones que nos bendecirán. Esas decisiones, Señor, de guardar tus mandamientos, de obedecerte, de servirte. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia que aquí se representa. Bendice, Señor, sus hogares. Ayúdanos, Señor. Queremos ver cambios en nuestra vida. Queremos que la sociedad vea, Señor, que somos la sal de la tierra, que somos diferentes. Quita de nosotros, Señor, perdónanos por todas las veces que te hemos ofendido y que hemos manchado tu nombre, Señor, ante otros. Que quizás nos hemos presentado como cristianos, como hijos tuyos, pero en realidad, Señor, con nuestras acciones hemos mostrado algo diferente y hemos manchado tu honor, tu honra. Perdónanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre, por ser tan bueno, por ser, Señor amado, tan misericordioso. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo y le gustaría abrir su corazón y permitir que Él venga a su vida? ¿Le gustaría que Él sea el Señor de su vida? Lo único que tiene que hacer es tomar esa decisión desde lo profundo de su corazón, decir yo quiero. Y puede hacerlo. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que en esta mañana quisiera hacer esa decisión? Bendito Señor, gracias. Permite, dado caso de que haya alguien, Señor, que no ha hecho esa importante decisión, permítele, Padre Santo, tener otra oportunidad. Antes de que tú vengas o antes de que vayas, Señor, a ese encuentro eterno. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.